Buenas, buenas, qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, videntes de este canal, de estos videos, qué alegría podernos volver a encontrar por este medio tecnológico para continuar nuestra travesía por la palabra de Dios y en nuestro viaje imaginario en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar iniciando una nueva serie que es una serie en cuanto a las enseñanzas apostólicas y es un viaje fascinante que vamos a estar haciendo. Bueno, toda la palabra de Dios es fascinante porque es maravilloso. Es maravillosa, es maravilloso nuestro Dios, es maravillosa la palabra, es maravilloso y enriquecedor en extremo deleitarnos en la palabra, leerla, meditar en ella, imaginarnosla, hacernos esa película mental de ese momento, de lo que allí se está, y a través de esa imaginación, a través de esa película, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos va transformando, va haciendo ese proceso en nosotros que es llevarnos a la altura de la perfección de Cristo, nuestro ejemplo máximo. Y qué alegría entonces comenzar este fascinante viaje y que no podemos comenzar si no es por el principio, ¿verdad? ¿Y dónde está el principio? Bueno, allí, donde inició la iglesia. Allí donde la iglesia tuvo nacimiento. En una historia que tiene que ver con Pedro, con Simón Pedro, ¿sí? Y bueno, dando comienzo con esta serie y con este tema, allí donde comienza la iglesia en Pentecostés, vamos a estar viendo, bueno, las enseñanzas, la vida y el ministerio de los apóstoles más prominentes y humanos. En este caso, uno de ellos es Pedro, como les decía. Es un hombre, fue pescador, con un carácter impulsivo, pero que tenía un corazón apasionado por el Señor. Y vamos a ver esa transformación de Pedro, vamos a ver cómo esa pasión por el Señor, cómo ese corazón apasionado por el Señor llevó a una transformación tan profunda en el carácter de Pedro. Entonces hoy vamos a estar explorando el primer sermón de Pedro, ¿sí? Un momento crucial que, como te decía, marcó el inicio de la iglesia cristiana como la conocemos. Pero antes de adentrarnos, antes de embarcarnos en este fascinante viaje en el tiempo, pero como siempre hacemos, traer enseñanzas, traer aplicaciones para nuestro diario vivir, para nuestro presente. Pero antes de esto, es el momento de poner pausa en el video y entregar, como siempre te pido que hagas, es entregar este momento en las manos del Señor para que sea Él ministrando tu vida a través de lo que aquí estemos compartiendo. Así que pon pausa para que el Espíritu esté enseñándote, te esté recordando, para que el Espíritu esté dando el crecimiento de la semilla que ha sido plantada, que hoy está siendo regada, pero que es Dios quien da el crecimiento. Así que pon pausa y entrega este momento que vas a estar dedicando al Señor, ponlo en sus manos para que nada se interponga y tu entendimiento se expanda y puedas aprender con H, aprender, es decir, agarrar, a atesorar, incorporar todo lo que aquí estemos conversando.
Amén, amén y amén. Entonces, a la oración, si la has hecho con el propósito que hemos establecido. Bueno, muy bien, y entonces, comenzando este viaje, vamos entonces a ver, a centrarnos, ¿verdad? En un hecho histórico sin precedentes, en un hecho histórico transformador que dio inicio a la iglesia cristiana, ¿sí? Y dentro de que es el Pentecostés, ¿verdad? Y dentro de lo que es Pentecostés nos vamos a estar, porque la serie es las enseñanzas apostólicas, nos vamos a estar centrando en este mensaje de Pedro. Nuestro texto base, nuestro texto bíblico base, lo encuentras allí en Hecho, capítulo 2, de los versículos 14 al 41. Puedes entonces estar acompañando esta clase con este pasaje, pero también te insto a que, bueno, estés repasando, volviéndolo a leer. Si no te acuerdas, puedes pausar el video, leerlo ahora y después continuar, ¿verdad? Para que puedas sacar el mayor provecho de este estudio. Y entonces, en los días que siguieron a la ascensión de Jesús, sus discípulos, ¿verdad?, se reunieron todos en Jerusalén, porque eso fue lo que les encomendó el maestro, ir todos a Jerusalén y allí permanecer juntos, esperando la promesa del Padre. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 2, encontramos la narración de un evento que es un evento, como te decía, sin precedentes, nunca antes visto. Es un evento sobrenatural que lo cambió todo. Lo cambió todo. La venida del Espíritu Santo. Y allí, en esa descripción, ¿verdad?, de lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno. De repente, ¿verdad?, un sonido como de un viento recio, se llena la casa y las lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. Y entonces fue que, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, ¿sí? Y esto, como te decía, es un evento sobrenatural, porque también antes de este acontecimiento, ¿verdad?, el Espíritu Santo venía, se posaba sobre los escogidos de Dios, y de esa forma, bueno, les impartía lo que a cada uno según, bueno, su propósito, ¿verdad? Algunos inteligencia, otros fuerza, otros adiestramiento para la batalla, bueno, en fin, diferentes, ¿verdad?, como vemos en las descripciones, pero luego después el espíritu se retiraba. Pero ahora, a partir de este momento, el Espíritu de Dios bajó, descendió sobre cada uno y permanece en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y con nosotros. Somos ahora templos del Espíritu Santo. Y este suceso de que, bueno, las lenguas repartidas de fuego, ese viento recio, ¿verdad?, con estruendo, esa gente hablando en diferentes idiomas, atrajo a una multitud de personas de todas las naciones que estaban allí reunidas en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Y estaban asombrados y perplejos y se preguntaban qué estaba pasando, ¿verdad? Y algunos incluso se burlaban porque decían que, que los discípulos estaban borrachos. Entonces, es un evento sobrenatural. Es la espera de la promesa del Espíritu Santo, porque recuerden que el Señor prometió, ¿verdad?, que no nos dejaría huérfanos, que
iba a enviar al Consolador que estuviera con nosotros y en nosotros, y quien nos iba a guiar en todas las cosas, nos iba a enseñar todo y nos iba a recordar todo. ¿Sí? Viene el Espíritu Santo, la multitud entonces asombrada y perpleja. ¿Sí? Entonces eso todo lo vemos allí en el capítulo 2 de Hechos. ¿Sí? Y bueno, y esto es entonces lo que nos guía ahora a donde nos vamos a estar concentrando, en el sermón de Pedro. ¿Sí? Pedro, como hablábamos hoy, un pescador, pero un pescador transformado. ¿Sí? Un pescador transformado, porque el mismo Pedro que había negado a Jesús, ahora, luego de este evento sobrenatural, estaba lleno de valentía y de poder por el Espíritu Santo. Y él entonces levanta su voz, ¿verdad?, para hablar a la multitud. Y entonces, en medio de esa confusión y en medio de la burla por decir que estaban borrachos, Pedro se puso de pie junto a los 11 apóstoles y levantó la voz para dar un mensaje claro y un mensaje contundente. Este, como decíamos, no es el mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces. Este era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Él se sentía ahora valiente y seguro. Entonces, allí, en Hechos 2, del 16 al 21, Pedro comienza su sermón citando al profeta Joel. Él les dice a la multitud que lo que estaban presenciando no era el resultado del vino, sino que era el cumplimiento de una antigua profecía. Joel había predicho que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, la promesa de Joel, del derramamiento del espíritu sobre toda la humanidad, es también retomada por Cristo, que dice que no dejará huérfanos, sino que enviará al Consolador para que esté con nosotros y en nosotros y nos guíe a toda verdad, y bueno, como comentábamos. Entonces, y ahora la confirmación, ahora el cumplimiento. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos, siervas, todos recibirían una porción de su espíritu para profetizar, para tener visiones y sueños. Y con esto Pedro les mostró que lo que veían era parte de ese plan de Dios. Veían la confirmación. La confirmación. Pero, ¿cuál era el centro del mensaje apostólico, del mensaje de Pedro? El centro era Jesús como el Mesías. Y esto lo vemos en los versículos del 22 al 24 de ese capítulo 2. Entonces, después de establecer ese contexto profético de Joel, ¿sí?, de esa profecía de Joel, Pedro va al corazón de la enseñanza, que es Jesús de Nazaret. Y siempre el corazón de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que enseñamos, tiene que ser Jesús de Nazaret. El centro es Jesús de Nazaret, así como todas las escrituras, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de las escrituras es Cristo. Aquí también
Pedro en el corazón de su enseñanza es Jesús de Nazaret, el Cristo. Y él les recuerda entonces a la gente los milagros, las maravillas y las señales que Dios hizo a través de Jesús, las cuales ellos mismos habían presenciado, porque muchas de las personas que allí estaban presentes anduvieron atrás del maestro, anduvieron en las multitudes, dentro de las multitudes que el maestro movía. O sea, presenciaron, fueron testigos oculares. Luego, con una audacia asombrosa, Pedro, verdaderamente, ¿verdad? Tomado, lleno del poder del Espíritu de Dios, porque recuerden, Pedro, una persona tosca al principio, una persona, impetuosa, ¿no? Pero ahora completamente transformado y lleno de ese poder, con una audacia asombrosa, Pedro les dice que este mismo Jesús, quien fue entregado por el plan de Dios, ellos lo habían crucificado y lo habían matado. Sin embargo, declara con poder que Dios lo resucitó de los muertos, librándolo del dolor de la muerte. Y este es el clímax del mensaje, la resurrección, porque ahí es donde radica el poder, ¿verdad? Y el cumplimiento de todas las cosas en Cristo, porque su sacrificio fue aceptado por Dios y por el Padre, y entonces el poder de vida lo resucitó, y entonces ahora hay vencimiento. La muerte fue vencida, el reino de las tinieblas fue vencido, todo temor que se basa en el temor a la muerte, a la pérdida, al fracaso, todo eso fue vencido, y en Cristo entonces ahora nosotros tenemos esa resurrección espiritual en esta vida, para poder disfrutar de las promesas, para poder disfrutar del poder, del amor, de las bendiciones de Dios en esta vida, y el poder de la vida eterna, del perdón y de saber de una eternidad en la gloria del Señor, para luego en la vida venidera o en la vida luego de la muerte. Entonces, este es el clímax del mensaje. Este es el clímax, es el máximo, ¿verdad? Del mensaje. Y ese tiene que ser también el clímax de nuestra predicación, de nuestro mensaje, ¿verdad? La esperanza que Dios nos da a través de Cristo, que venció la muerte, venció las tinieblas, venció al enemigo, venció la potestad de Satanás, ¿verdad? Y nos dio vida eterna. Pero también con eso nos dio poder y autoridad para vivir en esta vida terrenal, poder vivir como iglesia, poder vivir con la autoridad y el poder que vivieron los apóstoles, que ahora forman parte de esa nube de testigos que nosotros tenemos, que dejaron un testimonio, dejaron un mensaje, dejaron un ejemplo, para que nosotros vivamos conforme a ese ejemplo, para que nosotros vivamos entonces conforme a la palabra de Dios, que nos empodera para hacer luz donde hay tinieblas, que nos empodera para que en el nombre de Cristo nosotros podamos romper fortalezas, podamos avanzar donde hay obstáculos, podamos derribar las huestes de maldad que se levantan en contra de los argumentos celestiales, y nosotros podamos sobreponernos, anulando todo aquello que haya sido declarado en contra de los hijos de Dios, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros, que nos da la autoridad, nos da la fortaleza, nos da la capacidad para declarar en el nombre de Jesús. Y lo que atamos y desatamos en la tierra es atado y desatado en el espiritual, y por lo tanto se produce, si lo hacemos todo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, y conforme a su voluntad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poder! ¡Qué enseñanza! ¡Qué algo que nos tiene que dar fuerza, algo que nos tiene que dar ánimo para poder nosotros
¿verdad? Levantarnos en este día, levantarnos con ese ánimo, con esa inyección de poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y bueno, y si hay algo que está obstaculizando, hay un impedimento, hay alguna situación que nos tiene mal, bueno, declarar el poder de Dios que es el que va en contra de eso y el poder de la resurrección que trae vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Y continuamos entonces que esta resurrección, que es el clímax del mensaje de Pedro, ¿verdad? Es una es algo que está respaldado por los hechos, porque la resurrección de Jesús, Pedro cita al rey David en el Salmo 16, mostrando que David profetizó que su alma no sería abandonada en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción. Entonces Pedro explica que esta profecía no era sobre David, sino que era sobre el Mesías. Fue una profecía sobre el Mesías, ¿sí? Jesucristo. Y a este Jesús Dios lo ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos ellos eran testigos y aún hasta 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo y de su ascensión al cielo. La resurrección de Jesús es el sello de la verdad de su divinidad, de ser quien decía que era, ¿sí?, el Hijo de Dios, de su divinidad. Entonces, este mensaje de Pedro penetró en los corazones, evidentemente, de la multitud, porque su convicción y la guía que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos llevaron a una profunda convicción de pecado. Y ellos entonces preguntaron: ¿qué haremos, varones hermanos? Y la respuesta de Pedro es la misma que la de la gracia de Dios para nosotros hoy. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces esa respuesta es la misma que hoy tenemos. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos ante la convicción que nos viene por el mensaje, por predicar el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Cristo? ¿Qué hacemos? El mensaje de la resurrección, el mensaje de la vida eterna. ¿Qué hacemos cuando nos viene la convicción? Y Dios siempre nos da la misma respuesta: arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. El resultado de este sermón fue algo extraordinario, porque alrededor de 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas se arrepintieron y se bautizaron. Algo extraordinario, un verdadero avivamiento espiritual surgió allí cuando surgió la iglesia. El miedo, la incertidumbre que habían sentido los discípulos se había transformado por el poder del Espíritu Santo en valentía, en denuedo para proclamar el Evangelio. Y la iglesia nació con palabra y con poder. Con palabra y con poder. Querido hermano, querida hermana, este pasaje maravilloso del discurso de Pedro en este contexto del nacimiento de Pentecostés y del nacimiento de la iglesia cristiana, es un pasaje que nos muestra que el poder de la palabra de Dios nos muestra cuando es proclamado por el Espíritu Santo, es decir, que no es hecho en la carnalidad, sino que es hecho desde el Espíritu.
puede transformar vidas y las puede transformar de la noche a la mañana. La mayoría de las veces es un proceso de transformación, pero otras veces también son vidas transformadas de la noche a la mañana. A veces la transformación primaria pasa por esa convicción de pecado que produce el Espíritu en aquellos que son tocados por el mensaje, o en aquellos que hemos sido tocados por el mensaje. Viene esa convicción de pecado, ¿verdad? Y bueno, y la mayor transformación está en el reconocimiento de quiénes somos sin Dios y esa aceptación de la obra de Cristo en la cruz y del perdón de nuestros pecados. Recibimos el amor, la misericordia de Dios, recibimos su Espíritu Santo y nuestras vidas se transforman. Y esa es la mayor transformación. Se transforma de la noche a la mañana porque ya no queremos estar relacionados con nuestra vida pasada, con los pecados que antes nos tenían esclavizados. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos en nuestro caminar espiritual, en ese nacimiento de nueva criatura. Comenzamos precisamente a desarrollar esa nueva criatura en nosotros. Primero de pecho, alimentos de pecho, después alimentos sólidos, primero con un caminar tambaleante, gateando o tropezando, después un caminar firme hasta que podemos inclusive, si es necesario, correr en las cosas del Señor porque estamos fortalecidos y estamos capacitados, ¿verdad? Y maduros en las cosas del Señor. Pero lo importante, volviendo al mensaje, es que no es en nuestra elocuencia o la sabiduría que tengamos, o la inteligencia que tengamos o el estudio que tengamos lo que convence a la gente. No somos nosotros, no es nuestra manera de decirlo, sino que es la verdad del mensaje de Cristo. Es la verdad del mensaje de Cristo y es la obra del Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados a ser parte de la obra evangelizadora de Dios, la obra de extensión, ¿verdad? De extensión del reino. Hemos sido llamados a ser parte, ¿sí? ¿Cómo ser parte? Bueno, siendo testigos, pero no testigos falsos, siendo testigos verdaderos, es decir, de experimentar en nosotros el poder de Dios, de experimentar en nosotros la vida nueva en Dios, de experimentar, ahí somos testigos, cuando podemos hablar con convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces a compartir el mensaje de Cristo con los demás. Ahí somos nosotros invitados ¿verdad? A participar, siendo heraldos, siendo proclamadores, siendo evangelistas, evangelistas, es decir, dando el mensaje del evangelio, ¿sí? Aquellos que no conocen del Señor. Y con nuestro ejemplo, ser testigos, con nuestro ejemplo, ser testimonio de eso que proclamamos, de eso que decimos. Y es la obra del Espíritu Santo que utiliza todo eso para atraer en aquellas personas convicción de pecado. Y ahí se procede, ¿verdad? Al arrepentimiento. Y bueno, y después, cuando todo ese proceso que hace la persona, bueno, de arrepentirse, de entregarse al Señor, de aceptarlo como Señor, como Salvador, todo ese proceso, ¿verdad? Después somos invitados a permanecer unidos, a permanecer en coinonía, a permanecer como un grupo, como una iglesia, como una asamblea, es decir, la congregación de los fieles, la congregación de los santos. Yo tengo, como siempre, preguntas para proponerte,
para dejarte reflexionando, para dejarte pensando y para que de alguna manera puedas estar a través de esta reflexión corrigiendo, alineando, ¿verdad? Fortaleciendo tu vida espiritual. ¿De qué manera el ejemplo de Pedro nos anima a nosotros a ser valientes en la proclamación del Evangelio? Sin importar nuestro pasado o nuestras debilidades. No importa el pasado. El pasado es para saber de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? Y para saber a dónde no tengo que volver. Pero el pasado nunca es limitante de mí, porque ahora el Espíritu de Dios es el que mora en mí. Y ese es el mismo Espíritu que daba talentos en el pasado, en los tiempos antiguos, daba talento a las personas para hacer diferentes tareas, inclusive para la guerra, para lo militar, para las artesanías, habilidades, instrumentos, sabiduría. Es el mismo espíritu, el mismo que operaba en el pasado, es el mismo que ahora opera. Entonces, mis debilidades del pasado no son limitantes para lo que yo ahora puedo hacer en Dios. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de Pedro, quien ahora forma parte de esa nube de testigos que están allí para guiarnos también, para darnos ejemplo, para que nosotros tomemos y aprendamos. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en nuestra propia vida y en la vida de aquellos a quienes le compartimos la fe? Nuestro arrepentimiento puede ser un ejemplo inspirador para alguien que escucha un mensaje esperanzador. También necesitamos de ese arrepentimiento a diario o con frecuencia, cuando sabemos que fallamos, cuando sabemos que omitimos, cuando sabemos que de alguna manera no estamos cumpliendo o no estamos dando lo que se espera que demos. ¿Y qué evidencia de la resurrección de Jesús es más poderosa para ti? ¿Qué evidencia? ¿Ah? Nosotros no fuimos testigos oculares de su resurrección, pero sabemos que Cristo vive, que Cristo está vivo y que Cristo es una realidad en nuestra vida. Y lo sabemos no porque nos lo dijeron, sino porque lo hemos experimentado en nosotros. Lo has experimentado tú, lo he experimentado yo. Y esas experiencias, ¿cuál de ellas es poderosa para ti? ¿Cuál de ellas es poderosa que sirve también para ayudarte, para fortalecerte, para ayudarte a mantenerte en el camino cuando las cosas son difíciles, cuando vienen los obstáculos, cuando vienen las adversidades? ¿Cuál de esas evidencias son poderosas para ayudarte, para fortalecerte y para animarte a permanecer en este mundo que todo de impermanencia? Hay algo que nos sostiene, hay algo que nos fundamenta nuestros pies, ¿verdad? Y es Cristo, la roca, nuestro fundamento. Así que te invito a que leas una vez más todo el capítulo 2, de hecho, y medites en el poder transformador de la resurrección de Jesús y en el mensaje de Pedro, nuestro apóstol, con el cual hemos comenzado este viaje fascinante de las enseñanzas apostólicas. Te invito también a orar para que el Señor nos dé la misma audacia, el mismo denuedo que le dio a Pedro, nos dé a nosotros para poder compartir la verdad de Cristo con aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo video. Te deseo bendiciones abundantes en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con aquellos que tú conoces, y que el Señor ponga en tus labios gracia para hablar de las obras maravillosas que Él ha hecho en tu vida. Shalom. Hasta la próxima.